Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Antes de que Hollywood aprendiera a hablar, ya había descubierto la forma de fabricar sueños, accidentes y estrellas. En ese mundo de decorados frágiles, cámaras accionadas a mano y multitudes dispuestas a creer en cualquier prodigio proyectado sobre una sábana blanca, un tren pierde el control y atraviesa las puertas de un estudio como si la historia del cine necesitara ser invadida por una fuerza incapaz de respetar sus reglas. De sus vagones salen los Minions, una tribu amarilla que no comprende dónde ha caído, pero que reconoce inmediatamente algo parecido a su vocación: obedecer órdenes, destruir cuanto toca y convertir el desastre en espectáculo. Lo que para cualquier otra criatura sería una catástrofe laboral, se transforma, gracias a la cámara que estaba rodando, en el nacimiento accidental de unas nuevas estrellas. El cine los descubre antes de que ellos mismos comprendan qué significa ser vistos. Durante unos minutos vertiginosos, Minions y monstruos convierte ese hallazgo en una fantasía sobre la celebridad. Los Minions pasan de vagar en busca de un amo malvado a ocupar mansiones, atravesar alfombras rojas, provocar la histeria de los admiradores y aparecer en películas, donde su incompetencia parece una forma de genio cómico. No necesitan interpretar, porque su naturaleza ya es una actuación permanente. Tampoco precisan comprender el argumento, pues basta con colocarlos frente a la cámara y esperar a que el caos produzca una imagen memorable. Hollywood los adora precisamente porque no puede controlarlos, y ellos aceptan la adoración con la misma inconsciencia con la que antes servían a tiranos, hechiceros o criminales. Pero la industria que los eleva posee una memoria breve, y la llegada del cine sonoro convierte su éxito en un problema. Cuando las películas comienzan a exigir diálogos comprensibles, el miñonés deja de parecer una extravagancia adorable y se vuelve una amenaza para la eficiencia del estudio.
La caída es tan rápida como el ascenso. Los focos se apagan, las limusinas desaparecen y las multitudes que imitaban sus gafas y petos encuentran nuevas figuras a las que venerar. Los Minions, incapaces de adaptarse a guiones que deben pronunciarse con precisión, vuelven a las calles de Los Ángeles, sin dinero, sin hogar y, sobre todo, sin la certeza de para qué existen. La mayoría interpreta el fracaso como una señal para recuperar su antigua misión y buscar un nuevo villano al que servir. Pero James y Henry han sido transformados por la experiencia de filmar. Han descubierto que una cámara no es solamente una máquina que registra accidentes, sino un instrumento capaz de imaginar mundos, otorgar sentido al desorden y convertir a los seres más insignificantes en protagonistas. Mientras sus compañeros desean regresar a la obediencia, ellos quieren crear. De esa divergencia nace el verdadero conflicto. James sueña con dirigir una película de monstruos tan extraordinaria que obligue a Hollywood a reconocer de nuevo a los Minions. Y Henry, amigo, colaborador y conciencia afectiva, decide acompañarlo, aunque percibe antes que nadie el peligro escondido dentro de aquella ambición. El problema no consiste únicamente en conseguir financiación, decorados o intérpretes, sino en hallar monstruos suficientemente convincentes para una industria que ya ha aprendido a desconfiar de ellos. La solución parece surgir de un viejo libro de hechizos, perteneciente a uno de sus antiguos amos. En lugar de fabricar criaturas mediante maquillaje y efectos, pueden invocarlas de verdad. El gesto resume la lógica de toda la película, porque James intenta eliminar la distancia entre ficción y realidad, y acaba descubriendo por qué el cine necesita precisamente esa distancia, para que la imaginación no se transforme en destrucción. Cuando las criaturas convocadas dejan de obedecer, el rodaje se convierte en aquello que pretendía representar. El estudio ya no simula una invasión monstruosa. Hollywood es atacado de verdad. La ciudad se convierte en plató involuntario. Y los Minions deben salvar un planeta amenazado por su deseo de producir una obra inolvidable. La ironía resulta poderosa, porque quienes siempre habían provocado desastres al servicio de otros, son ahora responsables de una catástrofe nacida de su propia iniciativa. James quería demostrar que era algo más que un subordinado intercambiable, pero su voluntad de afirmarse pone en peligro a Henry, a la tribu y al público que deseaba conquistar. Así, detrás de las caídas, las explosiones, el minionés y la viscosidad de los monstruos, aparece una pregunta inesperadamente seria. ¿Qué ocurre cuando una criatura, creada para obedecer, desarrolla un ego artístico? La película comienza, por tanto, como una comedia de ascenso y caída. Se desplaza hacia la sátira de la industria cinematográfica y termina adoptando las dimensiones de una aventura fantástica. Esa multiplicación de registros podría haber producido una acumulación incoherente, y en algunos momentos, efectivamente, amenaza con hacerlo, pero también constituye la principal fuente de energía del relato. Pierre Coffin entiende que los Minions no soportan durante demasiado tiempo una narración inmóvil. Necesitan atravesar géneros del mismo modo que atraviesan paredes, decorados y convenciones sociales. En lugar de obligarlos a permanecer dentro de una única fórmula, utiliza su inestabilidad para recorrer la historia del cine. El slapstick mudo, la comedia de estudios, la ciencia ficción, el terror de criaturas, el melodrama de amistad y la superproducción contemporánea se suceden como habitaciones de una misma fábrica de imágenes. Minions y Monstruos es la tercera película centrada específicamente en estas criaturas y la séptima entrega del universo iniciado por Gru, pero funciona también como una precuela distante de las aventuras ya conocidas. La acción principal se sitúa en el Hollywood de los años 20, décadas antes de que Kevin, Stuart y Bob emprendieran la búsqueda narrada en Minions, y mucho antes del encuentro de la tribu con el joven Gru. La cinta fue dirigida por Pierre Coffin, escrita por Coffin y Brian Lynch, producida por Chris Meledandri y Bill Ryan para Illumination, y distribuida por Universal Pictures. Con una duración aproximada de 90 minutos, se estrenó comercialmente en Estados Unidos el 1 de julio de 2026, después de inaugurar el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy el 21 de junio.
Variety +2. Variety +2. La elección de Coffin no constituye un simple regreso administrativo. Director o codirector de las 3 primeras películas de Gru y de la primera Minions, además de voz de La multitud amarilla desde 2010, el cineasta es una de las personas que mejor conocen la gramática física, vocal y emocional de estos personajes. Sin embargo, precisamente esa familiaridad podía convertirse en una limitación. Coffin reconoció que no deseaba limitarse a realizar otra aventura idéntica, y la idea inicial de unos Minions que buscaban monstruos a los que servir se amplió cuando propuso situarla en el Hollywood de los años 20 y transformar la búsqueda de amos en la fabricación de una película. Ese desplazamiento revela una voluntad de examinar a los personajes desde dentro del medio que los convirtió en fenómeno cultural. Reuters. Hasta entonces, los Minions habían vivido en un universo que utilizaba el cine como vehículo, pero rara vez como tema central. Sus aventuras dependían de persecuciones, canciones populares, artefactos imposibles y figuras de autoridad ridículas, aunque el dispositivo cinematográfico permanecía invisible. En Minions y Monstruos, en cambio, la cámara, el estudio, el montaje, la voz, la fama y el público se convierten en elementos dramáticos. La película no se limita a colocar a los personajes en un decorado histórico. Pregunta qué relación existe entre su comicidad y el nacimiento del lenguaje audiovisual. Al hacerlo, Coffin propone que los Minions no son únicamente mascotas de una franquicia del siglo XXI, sino descendientes digitales de una tradición mucho más antigua, la del cuerpo cómico que cae, rebota, se deforma, destruye el espacio y sobrevive. Este parentesco con el cine mudo resulta evidente desde los logotipos iniciales. La imagen corporativa de Universal retrocede visualmente desde su apariencia contemporánea hacia versiones antiguas, como si la propia película rebobinara la historia material del estudio. Illumination adopta por un instante la elasticidad gráfica de la animación Rubber Hose, caracterizada por extremidades flexibles, movimientos circulares y una física que convierte el cuerpo en dibujo puro. Antes de que el argumento comience, la obra ya ha indicado que su viaje al pasado no será una reconstrucción realista, sino una excavación lúdica en las formas que hicieron posible su humor. La modernidad tecnológica se disfraza de antigüedad y reconoce que bajo la superficie pulida de la animación digital continúan funcionando impulsos nacidos en los primeros años del cinematógrafo. La estructura se organiza mediante una visita contemporánea a un museo o estudio de Universal. Olivia, guía interpretada vocalmente por Allison Janney, conduce a un grupo de niños por una historia oficial del cine, en la que los Minions ocupan un lugar tan decisivo como improbable. Este marco permite que el relato adopte el tono de una leyenda industrial. Lo que vemos sería la explicación secreta, deliberadamente absurda y supuestamente verdadera, de cómo aquellas criaturas conquistaron Hollywood, perdieron su fama y liberaron monstruos. La estrategia parodia los recorridos turísticos que convierten los estudios en templos de memoria cuidadosamente administrada. Cada objeto, cartel o decorado se presenta como prueba de un pasado glorioso, aunque la película sugiere que detrás de esa versión limpia hubo accidentes, oportunismo y una multitud de trabajadores olvidados. Olivia cumple una función semejante a la de un narrador institucional. Su voz aporta orden a una historia cuyos protagonistas apenas pueden expresarse mediante un idioma reconocible, y su presencia garantiza que el espectador comprende el arco general, incluso cuando los detalles se abandonan a la pantomima. Pero la distancia entre su discurso y las imágenes crea también una fuente de ironía. La guía habla como si describiera una tradición venerable, mientras lo que contemplamos es una sucesión de descarrilamientos, explosiones y decisiones irresponsables. La historia del cine queda así dividida entre la versión solemne que las instituciones preservan y la realidad caótica mediante la que las películas llegan a existir. Esa oposición es especialmente apropiada para Illumination, un estudio cuya identidad pública se encuentra ligada a la eficacia comercial. Desde Gru, mi villano favorito, la compañía ha desarrollado una estética narrativa basada en costes relativamente contenidos, personajes de silueta inmediatamente identificable,
humor físico traducible a cualquier mercado, y campañas capaces de prolongar cada película en juguetes, atracciones y memes. La franquicia de Gru y los Minions había superado los 5.600 millones de dólares mundiales antes de esta entrega, sin contar el valor de su presencia en parques temáticos y productos de consumo. Minions y Monstruos no ignora esa dimensión mercantil, al contrario, la incorpora dentro de una historia sobre estrellas explotadas por un sistema que convierte el éxito en mercancía y abandona a sus ídolos cuando aparece una novedad tecnológica. Animation Magazine +1. El presupuesto neto publicado, cercano a los 85 millones de dólares, confirma la continuidad del modelo industrial de Illumination, una superproducción global cuyo coste se mantiene por debajo del de muchas películas animadas de estudios rivales. En su primer día norteamericano, se comunicó una recaudación preliminar de 13,75 millones, mientras las previsiones para el periodo festivo de 5 días oscilaban ampliamente y todavía no permitían valorar su resultado definitivo. Dado que el estreno comercial se produjo apenas un día antes del presente análisis, cualquier afirmación sobre su rendimiento final o su permanencia histórica debe considerarse provisional. Lo relevante en este momento inicial es que Universal la diseñó como uno de sus grandes acontecimientos familiares del verano, y que la recepción crítica temprana fue notablemente más favorable que la obtenida por varias entregas anteriores. Deadline +2, The Numbers +2. La decisión de estrenar la película en Annecy antes de su lanzamiento masivo posee un valor simbólico. Annecy no es simplemente una plataforma promocional, sino uno de los espacios internacionales donde la animación se discute como arte, técnica e industria. Presentar allí una obra protagonizada por personajes frecuentemente reducidos a íconos comerciales implicaba reivindicar la ambición formal escondida detrás de su popularidad. La cinta no pretende negar que los Minions son productos de consumo, pero solicita que se observe también la precisión de su animación, la memoria histórica de sus gags y la complejidad de diseñar una comedia casi universal a partir de cuerpos simples y palabras incompletas. El festival ofrecía, por tanto, el contexto ideal para que Coffin formulase su defensa de unas criaturas que han sido celebradas por millones y despreciadas con idéntica intensidad. La trayectoria del director explica buena parte de esa defensa. Coffin ha convivido con los Minions durante más de 15 años, una duración suficiente para que cualquier creador experimente tanto cariño como agotamiento. Su voz construye el minionés, pero también diferencia decenas de personalidades mediante variaciones mínimas de ritmo, tono, respiración y energía. La película convierte esa experiencia acumulada en una reflexión sobre la repetición. James teme ser uno más dentro de una tribu homogénea, mientras Coffin parece preguntarse cómo impedir que una nueva entrega sea percibida como otra unidad intercambiable de la misma franquicia. La respuesta consiste en introducir dentro del relato el deseo de singularidad que amenaza tanto al personaje como al propio cineasta. James se distingue visualmente por un cabello cuidadosamente peinado y dramáticamente por una capacidad de imaginar el futuro. No es el Minion más fuerte ni el más competente, pero mira los decorados y percibe posibilidades que los demás no ven. Mientras la tribu interpreta el estudio como otro lugar en el que hallar un jefe, él comprende que allí se fabrican amos, héroes, villanos y universos enteros. Su ambición no nace únicamente del deseo de fama, procede del descubrimiento de que la ficción permite escapar de una identidad heredada. Si un Minion puede representar a un explorador, un detective o un guerrero ante la cámara, quizá también pueda convertirse fuera de ella en autor de su propia existencia. Esta idea modifica la mitología básica de la especie. Desde la primera Minions, las criaturas habían sido definidas por una necesidad casi biológica de servir al ser más malvado disponible. Su tragedia cómica consistía en que la incompetencia terminaba destruyendo a cada amo, dejándolas sin propósito hasta encontrar otro. James introduce una posibilidad radical. El Minion ya no tiene por qué buscar una voluntad externa, porque puede generar un proyecto propio. La dirección cinematográfica se transforma así en metáfora de autonomía.
Dirigir significa elegir qué mirar, dónde colocar a los otros y cómo ordenar el tiempo, facultades incompatibles con una existencia construida alrededor de la obediencia. Sin embargo, la película no idealiza esa emancipación. James abandona la servidumbre, pero corre el riesgo de convertirse en una nueva figura autoritaria. A medida que el proyecto crece, empieza a tratar a Henry y a los demás como medios para alcanzar su visión, repitiendo en miniatura las relaciones de poder de los amos a los que pretendía dejar atrás. Su ego artístico se presenta al principio como valentía, después como obstinación y finalmente como ceguera moral. La obra evita de este modo un mensaje simplista según el cual basta conseguir los sueños para alcanzar la plenitud. Los sueños pueden liberar, pero también pueden colonizar la vida de quienes nos rodean, cuando el creador confunde la importancia de su obra con la superioridad de su persona. Henry es esencial, porque convierte esa transformación en un conflicto emocional. Si James representa la imaginación que avanza sin medir las consecuencias, Henry encarna la lealtad que intenta proteger al amigo incluso de sí mismo. No funciona como mero ayudante cómico. Su mirada organiza la respuesta afectiva del espectador. Al principio, comparte el entusiasmo de James, celebra sus ideas y acepta separarse de la tribu, pero progresivamente descubre que el proyecto empieza a ocupar el lugar de la amistad. La decepción de Henry no nace de la envidia, sino de la experiencia dolorosa de ver cómo alguien querido convierte una pasión común en propiedad privada. La relación entre ambos posee una ternura poco habitual en una saga que suele privilegiar grupos y vínculos familiares más explícitos. James y Henry se buscan físicamente, se protegen, comparten gestos de intimidad y construyen una pequeña comunidad de dos frente a la homogeneidad de la tribu. Algunos observadores han percibido incluso una delicada posibilidad de lectura queer en su condición de marginados y en la intensidad de su afecto, aunque la película no fija esa interpretación ni necesita hacerlo. Lo decisivo es que su vínculo se basa en el reconocimiento mutuo de una diferencia. Henry no ama a James porque sea exitoso, sino porque fue capaz de imaginar algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Ed, el minion sordo que se incorpora a sus aventuras, amplía la reflexión sobre comunicación y diferencia. En una película obsesionada con el paso del cine mudo al sonoro, su presencia no puede considerarse accidental. Los demás pierden su empleo porque no hablan el idioma exigido por la nueva tecnología, mientras Ed habita el mundo desde una relación distinta con el sonido. Su inclusión recuerda que el audiovisual nunca es una experiencia uniforme y que la comunicación corporal puede ser tan expresiva como la palabra. Aunque el guión no desarrolla toda la riqueza potencial del personaje, su sola existencia dentro del grupo creativo cuestiona la identificación automática entre voz, inteligibilidad y valor. La tribu liderada por Dick ofrece el contrapunto colectivo. Estos minions no experimentan la transformación interior de James y Henry. Tras la caída de Hollywood, vuelven a buscar un amo porque la repetición les proporciona seguridad. Su comportamiento puede parecer regresivo, pero también revela una verdad sobre las comunidades. No todos desean convertirse en individuos excepcionales ni abandonar las estructuras conocidas. Para muchos personajes, servir es una forma de pertenecer, y la ausencia de autoridad resulta más aterradora que cualquier villano. La película oscila entre burlarse de esa dependencia y reconocer que la identidad colectiva posee una fuerza que el individualismo de James no puede sustituir. Dick funciona menos como protagonista psicológico que como centro de gravedad tribal. Su nombre, su energía y su capacidad para arrastrar a los demás lo convierten en organizador de las secuencias paralelas. Mientras James y Henry persiguen una aspiración artística, Dick conduce a sus compañeros hacia nuevos candidatos a amo, conservando la lógica clásica de la franquicia. Esta bifurcación permite que la película compare dos modelos de acción: la búsqueda de alguien a quien obedecer y la invención de una tarea que todavía no existe. También explica parte de la irregularidad narrativa, pues ambas ramas compiten por el tiempo y no siempre se integran con la misma fluidez.
El recorrido de la tribu conduce a Dort, un robot alienígena con ambiciones de conquista interpretado por Jesse Eisenberg. Su diseño y función evocan la ciencia ficción de los años 50, especialmente la figura de Gort en Ultimátum a la Tierra, aunque trasladada a un contexto histórico anterior mediante la libertad anacrónica del relato. Dort quiere parecer una amenaza cósmica, pero vive en condiciones mediocres, comparte alojamiento y carece de la infraestructura necesaria para invadir nada. Esa distancia entre retórica grandiosa y realidad precaria reproduce en clave robótica la situación de James. Ambos desean imponer una visión al mundo, pero dependen de colaboradores a los que no saben comprender completamente. La interpretación vocal de Eisenberg aprovecha su característica combinación de velocidad, ansiedad y autosuficiencia defensiva. Dort habla como un estratega que teme que alguien descubra la fragilidad de su plan, y cada explicación excesiva reduce su autoridad en lugar de aumentarla. Los Minions, fascinados por cualquier candidato mínimamente malvado, interpretan sus neurosis como señales de grandeza. La comedia surge de esa alianza entre seguidores que necesitan creer y un líder que necesita ser creído. En términos políticos, el GAD señala que muchas jerarquías no se sostienen por la competencia del dirigente, sino por el deseo de los subordinados de atribuirle poder. La trama de Dort se cruza con una joven vinculada al movimiento sufragista, interpretada por Zoe Deutch. El robot, programado para la conquista, descubre una forma de atracción que desorganiza su misión y lo aproxima, paradójicamente, a una lucha por la igualdad. La combinación es deliberadamente absurda. Una criatura mecánica inspirada en la ciencia ficción de posguerra se enamora en los años 20 y termina involucrada en la emancipación política de las mujeres. Esta línea aporta chistes y expande el mosaico histórico, pero también ilustra el problema estructural de la película. La abundancia de ideas produce una vitalidad contagiosa, aunque algunas aparecen, brillan y desaparecen antes de alcanzar verdadero peso dramático. La incorporación del sufragismo podría haberse convertido en una reflexión más profunda sobre quién posee voz en la sociedad, un tema directamente conectado con la transición al cine sonoro y con la exclusión lingüística de los Minions. Las mujeres reclaman ser escuchadas en el espacio político. Los antiguos astros amarillos son expulsados de la industria porque su voz no se ajusta a la norma. Ed introduce una comunicación no dependiente de la audición, y James desea que su visión individual sea reconocida. Todos estos elementos orbitan alrededor del derecho a hablar y ser comprendido. Sin embargo, la película prefiere tratarlos como resonancias cómicas antes que articularlos en un discurso unitario. Gumi, la pequeña criatura de apariencia cercana a un demonio cósmico, ocupa una posición más central. Su aspecto combina lo adorable con lo inquietante, reproduciendo la estrategia visual que convirtió a los propios Minions en íconos. Formas redondeadas, tamaño manejable y rasgos capaces de alternar inocencia y amenaza. Interpretado por Trey Parker, Gumi parece al principio el socio perfecto para James y Henry. Posee la autenticidad monstruosa que su película necesita, pero también una voluntad propia que los cineastas improvisados subestiman. El error fundamental de James consiste en creer que un ser real puede ser reducido a personaje sin resistencia. La relación entre el director y el monstruo actualiza una tensión presente desde los orígenes del género. Las películas de criaturas suelen invitar al público a contemplar cuerpos definidos como anormales, peligrosos o primitivos, mientras la narración intenta contenerlos mediante científicos, militares o aventureros. James reproduce esa mirada cuando considera a Gumi un recurso visual antes que un sujeto. Le interesa lo que la criatura puede hacer por la película, no lo que desea fuera del encuadre. Cuando Gumi manipula la situación y favorece la liberación de fuerzas incontrolables, el monstruo deja de aceptar el papel asignado y ataca la maquinaria que pretendía explotarlo. La cinta no convierte a Gumi en una víctima pura. Su duplicidad, su placer en el caos y su relación con entidades mayores preservan el componente amenazante. Pero el guión permite comprender que el conflicto nace de una negociación imposible entre dos egos creativos.
James quiere dirigir el monstruo. Gumi quiere dirigir la realidad. Ambos confunden colaboración con dominio y ambos utilizan a Henry como testigo, ayudante o rehén emocional. La amistad se vuelve entonces el espacio desde el que puede surgir una alternativa al poder. No controlar al otro ni someterse, sino admitir límites y responsabilidades compartidas. El libro de hechizos introduce el pasado remoto de los Minions dentro de la modernidad cinematográfica. Perteneció a un antiguo amo hechicero y representa una memoria que la tribu transporta sin comprender plenamente. Su uso conecta dos formas de fabricar imágenes, la magia y el cine. El hechizo convoca físicamente aquello que la cámara solo debería simular, borrando la frontera protectora entre representación y presencia. La película sugiere así que el cine es una magia responsable, precisamente porque mantiene al monstruo dentro de la pantalla. Cuando el deseo de realismo absoluto destruye ese marco, el espectáculo se convierte en catástrofe. Existe aquí una sátira de la obsesión industrial por superar continuamente los límites de lo visible. James no se conforma con disfraces, maquetas o actores. Quiere criaturas reales, porque cree que la autenticidad garantizará el éxito. Su error anticipa debates contemporáneos sobre efectos digitales, captura virtual, inteligencia artificial y experiencias inmersivas, aunque la película no los mencione de forma directa. Cada nueva tecnología promete eliminar la distancia entre imagen y mundo, pero esa eliminación puede empobrecer la imaginación o volver incontrolable el proceso. La ficción necesita artificio no como defecto, sino como espacio ético donde lo imposible puede ser contemplado sin destruirnos. Max, el director de acento centroeuropeo al que presta voz Christoph Waltz, encarna la autoridad artística dentro del estudio clásico. Su manera de hablar, su teatralidad y su capacidad para convertir el desorden de los Minions en material filmable recuerdan a los cineastas emigrados que aportaron a Hollywood estilos, técnicas y sensibilidades diversas. Max reconoce antes que otros que aquellas criaturas poseen una energía fotogénica extraordinaria. No intenta eliminar su caos, sino encuadrarlo. En ese sentido, es el primer personaje que enseña a James que dirigir no consiste en imponer una conducta perfecta, sino en observar qué puede ofrecer un cuerpo y encontrar la forma adecuada de mostrarlo. No obstante, Max trabaja dentro de un sistema controlado por los hermanos Bright, Frank y Elwood, ambos interpretados por Jeff Bridges. Los nombres evocan de manera transparente a los hermanos Warner y a la estructura familiar de los grandes estudios, donde la autoridad empresarial podía concentrarse en figuras que combinaban intuición, brutalidad y pragmatismo. Frank y Elwood celebran a los Minions mientras producen beneficios y los descartan cuando el sonido convierte su lenguaje en inconveniente. No son villanos fantásticos, sino administradores de una lógica mucho más reconocible. El artista vale mientras su singularidad puede estandarizarse y venderse. La doble interpretación de Bridges refuerza la idea de que los magnates, pese a sus diferencias superficiales, hablan con una misma voz económica. Sus decisiones transforman carreras y modas, pero aparecen como reacciones inmediatas a indicadores de popularidad. Cuando los Minions llenan salas, el estudio construye alrededor de ellos una mitología. Cuando el público exige diálogos, esa mitología se borra. La película retrata la fábrica clásica de sueños como una industria de amnesia organizada. El pasado se conserva únicamente después de haber sido desactivado y convertido en museo, precisamente el lugar desde el que Olivia narra la historia. El ascenso de los Minions reproduce el mito hollywoodiense del descubrimiento casual. Una persona desconocida entra por accidente en un estudio, aparece ante la cámara y se convierte inmediatamente en estrella, porque posee algo que nadie sabía que el público deseaba. La película exagera esa fantasía hasta volverla literal. Un tren invade el plató, los intrusos arruinan la escena y el material resultante es considerado brillante. La industria se presenta como una máquina capaz de apropiarse de cualquier accidente y reescribirlo como decisión creativa. El talento existe, pero su reconocimiento depende de que el caos coincida con una necesidad comercial.
La secuencia del tren concentra numerosas referencias fundacionales. La llegada del convoy recuerda inevitablemente la llegada de un tren a la estación de la Ciutat de los hermanos Lumière, una de las imágenes asociadas popularmente al nacimiento del espectáculo cinematográfico. El descarrilamiento y la destrucción evocan además la ingeniería cómica de Buster Keaton, para quien locomotoras, casas y puentes podían convertirse en extensiones del cuerpo humano. Coffin no reproduce estas obras con reverencia museística, deja que los Minions las contaminen. La historia del cine se mantiene viva porque puede ser deformada, mezclada con la cultura popular y ofrecida a espectadores que quizá desconozcan el origen de la alusión. El homenaje a Georges Méliès resulta igualmente significativo. La imagen del proyectil incrustado en el rostro de la luna, procedente de Viaje a la Luna, reaparece filtrada por el universo visual de Illumination. Méliès entendió muy pronto que la cámara no tenía que limitarse a registrar la realidad, pues podía crear desapariciones, transformaciones y mundos imposibles mediante cortes, decorados y trucos. Dreams es, en cierto modo, un descendiente torpe de ese impulso. Desea fabricar una criatura que el público nunca haya visto, aunque confunde la imaginación de Méliès con la posesión literal de lo fantástico. Charlie Chaplin y Buster Keaton funcionan como antepasados directos de la fisicidad Minion. Chaplin construía gags a partir de un cuerpo vulnerable que resistía la violencia del mundo mediante gracia, astucia y elasticidad moral. Keaton oponía su rostro imperturbable a máquinas y arquitecturas gigantescas. Los Minions combinan ambas tradiciones, aunque sustituyen la melancolía humana por una indestructibilidad cercana al dibujo animado. Se aplastan, explotan y caen sin sufrir consecuencias permanentes, lo que permite que la violencia se transforme en ritmo. La película reconoce que su humor aparentemente infantil pertenece a una genealogía sofisticada de cálculo espacial y musical. Esa genealogía contradice la acusación frecuente de que los Minions representan una degradación contemporánea de la atención. Su velocidad, su lenguaje absurdo y su omnipresencia comercial pueden asociarse con la cultura del meme y con el consumo fragmentario. Pero la cinta recuerda que el gag breve y corporal existía mucho antes de las redes sociales. Las primeras comedias ya dependían de acciones inmediatamente comprensibles, repeticiones, persecuciones y destrucción de objetos. Coffin no niega que sus personajes hayan sido adaptados a un ecosistema de clips y mercancías. Demuestra que esa adaptabilidad procede de una estructura cómica anterior al diálogo sincronizado. La fama silenciosa de los Minions funciona porque su idioma no necesita ser traducido. Durante la primera etapa de Hollywood, la ausencia de voz grabada permite que su balbuceo sea irrelevante. Los intertítulos, la gestualidad y el montaje organizan el significado. El público de la ficción los adora por la misma razón que el público internacional de la franquicia. Sus acciones atraviesan fronteras lingüísticas. El cine mudo aparece así no como una limitación primitiva, sino como una utopía provisional de comunicación visual. Mientras nadie exige una pronunciación normativa, la diferencia de los protagonistas se convierte en ventaja. La llegada del sonido destruye esa utopía. De repente, el estudio espera que los intérpretes memoricen frases, mantengan el ritmo de la tecnología y hablen una lengua reconocible. Los Minions intentan adaptarse, pero el minionés convierte cada escena seria en un absurdo. Las parodias de El Halcón Maltés, Ciudadano Kane y otras formas del Hollywood dialogado explotan la incompatibilidad entre géneros dependientes de la palabra y personajes cuya voz produce significado emocional sin precisión semántica. El gag no se limita a mostrar que hablan mal, evidencia que la industria ha redefinido arbitrariamente qué clase de talento merece permanecer visible. La historia real del paso al sonoro estuvo acompañada de pérdidas semejantes. Algunas estrellas no se adaptaron por su voz, acento, edad, estilo interpretativo o incapacidad para ajustarse a las nuevas condiciones técnicas. Los estudios utilizaron la innovación como oportunidad para reorganizar jerarquías y desechar contratos. Minions y Monstruos simplifica aquel proceso, pero conserva su dimensión cruel.
La tecnología no aparece como progreso neutral, porque beneficia a quienes ya poseen las características exigidas y convierte a otros en reliquias de la noche a la mañana. La película dialoga de forma explícita con Cantando bajo la lluvia, especialmente con la comedia sobre rodajes sonoros, micrófonos difíciles de ocultar y actores incapaces de modificar sus hábitos. También resuena Babylon, de Damien Chazelle, cuya visión del Hollywood de finales de los 20 combinaba euforia, exceso, deseo artístico y destrucción personal. Coffin traduce esos referentes a una escala familiar sin eliminar completamente su amargura. Las fiestas en la mansión de los Minions celebran la abundancia y anticipan la ruina. El espectáculo de la fama contiene desde el principio la violencia de su desaparición. La comparación con Babylon permite entender una de las decisiones más interesantes de la cinta. En lugar de presentar a los Minions como visitantes inocentes de Hollywood, los convierte en encarnaciones perfectas de su lógica. Son impulsivos, insaciables, gregarios, resistentes y capaces de pasar del triunfo a la miseria sin aprender demasiado. La ciudad no los corrompe porque ya poseen sus cualidades fundamentales. Hollywood y los Minions se reconocen mutuamente como máquinas de deseo, que convierten cualquier objeto en espectáculo y continúan avanzando después de cada catástrofe. Las fiestas de su periodo de celebridad intensifican esta identificación. La mansión, las piscinas, los vehículos y los admiradores producen una imagen de exceso que nunca llega a adquirir gravedad realista, pero permite contemplar la rapidez con la que el grupo adopta los rituales de la élite. Los Minions no preguntan de dónde procede el dinero ni cuánto durará. Consumen el presente como si fuera infinito. Su irresponsabilidad parece adorable porque carecen de malicia consciente, aunque la película insinúa que la industria se comporta de forma similar bajo una apariencia adulta. El sistema también gasta, reemplaza y olvida sin pensar en las consecuencias. Los admiradores vestidos con petos y gafas constituyen uno de los gags metacinematográficos más transparentes. Dentro de la ficción, el público imita a las nuevas estrellas. Fuera de ella, millones de personas han comprado productos, disfraces y accesorios basados en los Minions. La película contempla su propia capacidad de convertir espectadores en extensiones visuales de la marca. Hay una mezcla de orgullo y autoparodia en esa imagen. Illumination reconoce el fenómeno comercial, pero lo presenta como otra moda absurda del Hollywood que está satirizando. Esta autorreferencialidad podría haber resultado complaciente, pero la caída posterior introduce una nota crítica. Los fans desaparecen tan pronto como cambia el mercado, revelando que la identificación masiva era menos profunda de lo que parecía. El consumo permite sentirse parte de una comunidad, aunque esa comunidad puede disolverse cuando llega el siguiente objeto de entusiasmo. Los Minions descubren que ser reconocidos por todos no equivale a ser conocidos por alguien. La amistad de Henry adquiere entonces más valor que la multitud, porque permanece cuando ya no existen focos ni fotógrafos. El fracaso modifica también el espacio. Durante el ascenso, Hollywood aparece abierto, luminoso y atravesado por movimientos rápidos. Los protagonistas circulan entre platós, avenidas y mansiones como si todo les perteneciera. Tras la llegada del sonido, la ciudad se vuelve vertical, hostil y nocturna. Las puertas del estudio se cierran, los carteles anuncian rostros nuevos y las calles reducen a las antiguas estrellas a siluetas diminutas. La puesta en escena convierte la exclusión profesional en experiencia arquitectónica. Ya no hay lugar para sus cuerpos dentro de los encuadres del poder. La dirección artística reconstruye los años 20 mediante una mezcla de observación histórica y estilización caricaturesca. Los edificios Art Deco, los tranvías, los automóviles, los carteles pintados y los estudios de madera componen un mundo reconocible sin aspirar a la exactitud documental. Cada elemento se simplifica para mantener la legibilidad del gag, pero conserva suficiente textura para sugerir una época materialmente distinta. El resultado evita que el fondo parezca un parque temático completamente limpio. Hay polvo, humo, maquinaria y una sensación de ciudad en construcción, apropiada para un relato
sobre un medio que todavía está inventando sus reglas. Los estudios se representan como ciudades dentro de la ciudad. Un mismo recinto contiene calles extranjeras, desiertos, salones, barcos, castillos y paisajes lunares, todos separados por paredes demasiado finas. Esta proximidad de mundos incompatibles favorece el humor de los Minions, que atraviesan un decorado y aparecen accidentalmente en otro género. La geografía del plató se convierte en montaje físico. En lugar de cortar de una película del oeste a una aventura vikinga, los personajes simplemente perforan una pared. Coffin visualiza así la capacidad del cine para yuxtaponer espacios y tiempos, pero también la fragilidad material que sostiene esa ilusión. La animación aprovecha la diferencia de escala entre los protagonistas y la maquinaria cinematográfica. Las cámaras, focos, grúas y micrófonos parecen enormes frente a sus cuerpos, creando oportunidades para que cada herramienta se transforme en obstáculo o arma involuntaria. Un Minion puede quedar atrapado en un rollo de película, ser elevado por un cable o utilizar un reflector como superficie de rebote. La tecnología nunca permanece neutral, entra en la coreografía. Este principio acerca la película a Keaton y a Jacques Tati, autores para quienes los objetos modernos poseían comportamientos propios capaces de reorganizar el movimiento humano. La cámara virtual alterna dos actitudes. En las escenas que imitan cine antiguo, adopta composiciones frontales, encuadres más estables y una profundidad que permite contemplar el gag completo. En las secuencias de aventura contemporánea, acelera, atraviesa el espacio y sigue a los personajes mediante movimientos imposibles para una cámara física. La alternancia no busca reproducir rigurosamente estilos históricos, sino hacer perceptible la diferencia entre ellos. El espectador infantil puede no identificar la referencia, pero siente que la imagen cambia de comportamiento cuando la película entra en contacto con otra época cinematográfica. El uso ocasional del blanco y negro, el grano simulado, los arañazos y las variaciones de velocidad añade una capa material a la reconstrucción. Estos efectos recuerdan que el cine mudo que hoy conocemos ha llegado a nosotros a través de copias deterioradas, restauraciones y convenciones de exhibición que no siempre coinciden con su apariencia original. La película utiliza esa memoria cultural más que una arqueología exacta. Lo antiguo se reconoce mediante marcas que los espectadores han aprendido a asociar con archivos, aunque muchas películas de los años 20 se proyectaran con tintados, virados y una riqueza visual más variada de lo que el estereotipo sugiere. El color contemporáneo regresa con fuerza cuando los monstruos invaden la narración. Verdes venenosos, naranjas viscosos y púrpuras cósmicos rompen la paleta dorada de Hollywood y anuncian que la ficción ha escapado del marco histórico. El enorme monstruo de sustancia anaranjada es especialmente eficaz porque transforma la ciudad en materia inestable. Los edificios dejan de ser monumentos y se convierten en superficies que pueden ser cubiertas, absorbidas o deformadas. La amenaza no consiste solo en destruir Hollywood, sino en disolver la forma que permite distinguir una cosa de otra. La viscosidad posee una importancia cómica específica. Los Minions funcionan mejor cuando chocan con materiales que responden de manera exagerada: gelatina, barro, espuma, pintura o fluidos imposibles. Sus cuerpos lisos y compactos permiten que esas sustancias los envuelvan sin producir una sensación de daño real. En la secuencia culminante, la materia monstruosa convierte la catástrofe en juego táctil. El público imagina el peso, el sonido y la resistencia de algo que no existe, demostrando la capacidad de la animación para provocar sensaciones físicas mediante superficies digitales. El diseño de los monstruos evita una unidad absoluta, porque cada criatura parece proceder de una tradición distinta. Algunas remiten al terror gótico, otras a la ciencia ficción, al folclore, al kaiju japonés o al horror cósmico. Esta diversidad reproduce la biblioteca mental de James, quien no sueña con un monstruo concreto, sino con todo el género acumulado. Su película imaginaria es una colisión de referencias antes que una obra coherente.
Cuando las criaturas reales aparecen juntas, materializan la falta de selección del director. Ha querido incluirlo todo y ahora todo exige espacio. Esa acumulación explica tanto la exuberancia como el agotamiento del último acto. El relato introduce monstruos, un robot extraterrestre, activismo político, rivalidades de estudio, conflictos de amistad, una guía contemporánea y múltiples parodias cinematográficas en 90 minutos. La velocidad impide que la mayoría de elementos se vuelva aburrida, pero también reduce el tiempo disponible para desarrollar consecuencias. Algunas escenas parecen diseñadas para producir una imagen o un chiste y desaparecer inmediatamente. El espectador puede disfrutar el trayecto mientras reconoce que la arquitectura dramática se vuelve menos precisa a medida que aumenta el espectáculo. El montaje de Claire Dodson y Gregory Perler intenta conservar claridad dentro de ese exceso. Las acciones se organizan mediante líneas de movimiento muy marcadas, reacciones breves y transiciones que conectan objetos semejantes o direcciones opuestas. Cuando la película alterna entre James, Henry y Gumi por un lado, y Dick, Dort y los demás por otro, el montaje busca que cada trama interrumpa la otra en un punto de máxima energía. El procedimiento genera impulso, aunque sacrifica concentración emocional. Justo cuando una conversación entre los amigos podría profundizarse, otro gag exige atención. La rapidez se convierte en lenguaje natural de los Minions. Sus decisiones son instantáneas, sus emociones cambian con facilidad y sus cuerpos parecen incapaces de permanecer quietos. Reducir excesivamente el ritmo habría revelado las limitaciones psicológicas de personajes diseñados para la acción breve. Coffin lo sabe y construye la mayor parte de la narración como una cadena de impulsos. Sin embargo, introduce algunas pausas alrededor de Henry para permitir que el silencio adquiera valor afectivo. Esos momentos demuestran que los Minions pueden sostener algo más que ruido, cuando la puesta en escena confía en una mirada, una separación física o un gesto incompleto. La economía facial de los personajes exige una animación extremadamente precisa. Tienen ojos grandes, bocas flexibles y pocos rasgos diferenciadores, por lo que una mínima modificación en los párpados o en la inclinación de la cabeza puede alterar por completo la emoción. James necesita parecer soñador, sin perder la energía cómica. Henry debe expresar preocupación sin convertirse en figura melancólica ajena al tono. Dick debe liderar sin hablar de forma inteligible. La película resuelve estas necesidades mediante ritmos corporales distintos. La personalidad no reside tanto en el diseño estático como en la manera de ocupar el tiempo. James suele anticiparse al grupo, mirar hacia arriba y extender los brazos como si intentara abarcar una imagen invisible. Henry permanece ligeramente detrás, observa las reacciones ajenas y ajusta su movimiento al del amigo. Dick avanza con seguridad incluso cuando desconoce el destino, produciendo la impresión cómica de liderazgo sin estrategia. Ed utiliza la atención visual de modo más consciente, lo que modifica su interacción con el entorno. Estas diferencias confirman que la supuesta homogeneidad de los Minions es una ilusión sostenida por el color y el uniforme, no por su conducta. El peto azul constituye una de las decisiones de diseño más eficaces de la animación comercial moderna. Contrasta con el amarillo, simplifica la silueta y convierte a la tribu en una fuerza laboral visualmente reconocible. En el contexto de Hollywood, el uniforme adquiere una nueva resonancia. Los Minions son estrellas, pero también trabajadores que cargan objetos, montan decorados y ejecutan órdenes. Su ascenso no elimina esa identidad obrera, simplemente la convierte en moda. Cuando los fans imitan el peto, la ropa de trabajo se transforma en mercancía, un proceso recurrente en la cultura popular. La película podría leerse, por ello, como una fábula sobre el trabajo creativo. Los Minions llegan al estudio como mano de obra accidental, se convierten en intérpretes, son despedidos por una innovación técnica y algunos intentan ocupar el lugar de la dirección. Cada etapa revela una jerarquía distinta: obedecer, actuar, producir, dirigir y controlar. James cree que subir dentro de esa jerarquía garantiza libertad, pero descubre que el poder creativo implica responsabilidades que antes podía ignorar.
ser autor no significa escapar del trabajo colectivo, sino depender aún más profundamente de él. Hollywood aparece como una maquinaria que atribuye la obra a figuras individuales, aunque su existencia dependa de multitudes. James interioriza ese mito del director único y comienza a comportarse como si la película fuera exclusivamente suya. Henry, Ed, los monstruos, los técnicos y la tribu quedan reducidos a extensiones de su visión. El clímax corrige esa fantasía cuando todos deben colaborar para contener el desastre. La salvación del mundo funciona simultáneamente como lección de producción. Ninguna película, ni siquiera la imaginada por un genio, puede realizarse sin una comunidad capaz de actuar en conjunto. La tensión entre autoría y franquicia atraviesa la propia creación de Minions y monstruos. Coffin es una figura fundamental en el origen de los personajes, pero trabaja dentro de una propiedad corporativa cuyo futuro no depende únicamente de él. La cinta expresa su deseo de hacer algo personal sin dejar de cumplir las expectativas de una marca global. El Hollywood antiguo proporciona el espacio autoral. La invasión monstruosa y el clímax de acción satisface la necesidad de espectáculo reconocible. Las irregularidades de la obra pueden interpretarse como huellas de esa negociación entre singularidad y repetición. Brian Lynch, co-guionista y productor ejecutivo, aporta experiencia dentro del universo Minions y en comedias de animación construidas sobre grupos excéntricos. El libreto entiende que un relato protagonizado por criaturas de habla incomprensible necesita personajes secundarios capaces de formular objetivos y ofrecer contexto. Al mismo tiempo, evita entregar el centro emocional a los humanos. Olivia, Max, los Bright y la sufragista organizan partes del mundo, pero James y Henry conservan la trayectoria principal. La película no repite el modelo de algunas producciones animadas donde las celebridades invitadas desplazan a las figuras que supuestamente protagonizan la historia. El reparto vocal se utiliza como sistema de texturas. Allison Janney aporta autoridad seca y claridad expositiva. Christoph Waltz mezcla elegancia, amenaza y comicidad. Jeff Bridges ofrece una gravedad relajada que vuelve absurdas las decisiones de los magnates. Jesse Eisenberg convierte la inseguridad en velocidad verbal. Zoe Deutch introduce una energía más luminosa. Trey Parker proporciona a Gumi una imprevisibilidad que oscila entre criatura adorable y manipulador peligroso. Estas voces humanas rodean el miñonés sin neutralizarlo. El contraste permite que cada modo de hablar represente una relación distinta con el poder. Pierre Coffin realiza un trabajo vocal más paradójico. Interpreta a una multitud de personajes que comparten idioma y anatomía, pero debe convencer al espectador de que James, Henry, Ed, Dick y los demás poseen identidades reconocibles. El miñonés combina fragmentos de lenguas reales, sonidos inventados, entonaciones musicales y palabras cuya comprensión depende del contexto. No funciona como código estable, sino como actuación. El significado surge de la melodía, el gesto, la repetición y la expectativa del oyente. Esta condición convierte el idioma en una forma de música. Un minion puede pronunciar una palabra española, italiana, francesa o inglesa sin que su sentido literal determine la frase completa. Lo importante es el ritmo con el que aparece y la emoción que desencadena. Coffin adapta además ciertos sonidos para diferentes públicos, preservando la impresión de familiaridad parcial. El espectador cree estar a punto de comprender todo, pero la lengua se escapa antes de volverse completamente traducible. El miñonés encarna así una utopía y un límite. Es universal porque nadie lo domina de manera nativa, pero también puede ser excluido por instituciones que exigen precisión. En la sala de cine, el público acepta interpretarlo mediante imágenes. Dentro del estudio sonoro, los productores lo consideran inútil. La diferencia no reside en el idioma, sino en el marco que decide escucharlo. La película sugiere que la inteligibilidad es una relación social. Algo resulta comprensible cuando existe voluntad de completar sus vacíos. El sonido desempeña, por tanto, una función narrativa central. No se limita a acompañar la acción, pues determina quién puede trabajar, qué géneros sobreviven
y cómo cambia la relación entre imagen y actuación. Los micrófonos convierten la espontaneidad de los Minions en problema técnico. Las voces humanas introducen nuevas jerarquías. Los rugidos de las criaturas anuncian una presencia que no puede ser domesticada por el diálogo. La banda sonora organiza una historia sobre el momento en que escuchar se volvió tan importante como mirar. John Powell sustituye en esta entrega la continuidad musical asociada a Heitor Pereira y aporta una partitura de gran movilidad orquestal. Su experiencia en Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda, Migration y numerosas películas de acción animada le permite coordinar comedia, aventura, emoción y escala, sin que cada transición parezca pertenecer a una obra diferente. La música no se limita a subrayar golpes, construye periodos, géneros y estados de imaginación. Puede sonar como acompañamiento de cine mudo, transformarse en fanfarria hollywoodiense, deslizarse hacia el terror y terminar sosteniendo una batalla gigantesca. Los títulos publicados de la banda sonora revelan esa arquitectura. Piezas dedicadas a los comienzos del cine, al viaje en tren, a las películas mudas, al rodaje con sonido, a las diferencias creativas, a James y Henry y a la expansión monstruosa. Incluso los juegos de palabras musicales participan en el tono autorreflexivo. Powell compone para una película que habla de cómo la música acompañó imágenes antes de que éstas hablaran y de cómo continuó siendo esencial después de la llegada del diálogo. Su partitura une épocas que el argumento presenta como ruptura. Durante las secuencias silenciosas, la música asume una responsabilidad semejante a la de los pianistas y orquestas que acompañaban proyecciones antiguas. Define velocidad, peligro, sorpresa y emoción, sin necesidad de explicación verbal. Cuando un minion corre hacia un objeto que el espectador sabe peligroso, la armonía puede anticipar la colisión o prolongar la espera. El GAR depende de esa negociación entre imagen y sonido. La película rinde homenaje al cine mudo, pero reconoce que nunca fue verdaderamente silencioso. En los momentos íntimos de James y Henry, Powell reduce la densidad y permite que melodías sencillas introduzcan continuidad emocional. Dado que los personajes no pueden mantener diálogos convencionales, la música ayuda a recordar lo que sienten entre secuencias de caos. Un tema compartido puede sobrevivir a una discusión y regresar transformado durante la reconciliación. Esta estrategia evita que la amistad parezca un añadido sentimental impuesto al final. La emoción ha estado presente de forma musical, incluso cuando el montaje parecía demasiado ocupado para detenerse. La partitura también diferencia la fascinación de James por el cine de su obsesión posterior. Al principio, la música abre el espacio, asciende y acompaña su mirada hacia decorados y pantallas. Más tarde, los mismos impulsos se vuelven insistentes, cargados de percusión y tensión. El sueño no cambia de contenido, pero sí de relación con el personaje. Lo que era posibilidad se convierte en mandato. La música permite escuchar esa transformación antes de que James pueda reconocerla. La película utiliza canciones y ecos de estilos populares con mayor moderación que algunas entregas anteriores, conocidas por insertar éxitos reconocibles como atajos de energía. Esta relativa contención favorece la coherencia histórica y concede a la composición original un papel más visible. También evita que el Hollywood de los años 20 se convierta simplemente en fondo para una lista musical contemporánea. El resultado puede parecer menos inmediatamente radiable, pero fortalece la identidad específica del relato. En términos genéricos, Minions y Monstruos comienza como comedia de vagabundos. La tribu viaja de amo en amo, provoca la caída de cada autoridad y continúa avanzando sin hogar estable. Este modelo recuerda relatos picarescos, donde personajes socialmente marginales atraviesan instituciones y revelan su absurdo. Los Minions carecen de la astucia calculadora del pícaro clásico, pero su inocencia destructiva cumple una función semejante. No denuncian el poder mediante discursos, simplemente demuestran que sus estructuras no soportan la presencia de cuerpos imprevisibles. Al entrar en Hollywood, la obra se convierte en comedia backstage, interesada por lo que ocurre detrás de la pantalla. Rodajes, ejecutivos, estrellas,
fiestas y cambios tecnológicos forman parte del espectáculo. El público contempla simultáneamente la película que se está fabricando y los accidentes que terminan incorporados a ella. Esta doble visión crea placer metacinematográfico. Sabemos que la ficción interna es falsa, pero también observamos cómo la ficción externa transforma esa falsedad en verdad emocional. La etapa de celebridad adopta la forma de una sátira de ascenso social. Los protagonistas pasan de la pobreza al lujo, confunden visibilidad con permanencia y descubren que el éxito depende de fuerzas que no controlan. El esquema ha sido utilizado en innumerables historias sobre cantantes, actores y empresarios, pero aquí adquiere una comicidad particular porque los Minions apenas entienden el concepto de carrera. Disfrutan de cada privilegio sin construir una estrategia para conservarlo. Su caída no es castigo moral, sino consecuencia de una industria que cambia más rápido que su capacidad de adaptación. Después, aparece la película de monstruos, inicialmente como proyecto dentro del relato y finalmente como género dominante. James estudia convenciones, busca criaturas, imagina efectos y organiza un rodaje. Pero la realidad invade la representación. Los monstruos ya no necesitan ser filmados para existir. La ciudad entera se convierte en escenario de su acción. Esta transformación satisface la promesa del título y permite que la obra abandone la nostalgia controlada del primer acto para abrazar el espectáculo contemporáneo. El terror nunca llega a producir miedo duradero, porque el diseño y el ritmo neutralizan sus consecuencias. Las criaturas amenazan, rugen y destruyen, pero la cámara privilegia el asombro y la comicidad. La película pertenece a la tradición del monster movie familiar, donde lo monstruoso debe resultar suficientemente extraño para provocar excitación sin perder atractivo comercial. Gumi resume esa fórmula. Puede sugerir a Cthulhu, pero conserva dimensiones, expresiones y movimientos aptos para convertirse en peluche. La presencia de un monstruo gigantesco introduce la lógica kaiju. La escala urbana cambia, los edificios se vuelven miniaturas y los personajes deben coordinarse frente a una amenaza que supera cualquier capacidad individual. A diferencia de Godzilla y sus descendientes más solemnes, la destrucción carece de trauma social duradero. Sin embargo, conserva el placer básico del género, observar cómo una criatura redefine la ciudad mediante su tamaño. Hollywood, acostumbrado a construir monstruos en pantallas, debe enfrentarse a uno que ocupa físicamente su territorio. La rama de Dort añade ciencia ficción retrofuturista. El robot pertenece a un futuro imaginado desde una estética antigua, y su aparición en los años 20 acentúa la condición de collage temporal. La película no busca coherencia cronológica absoluta, porque Hollywood es presentado como depósito de todos los géneros. Un estudio puede contener simultáneamente Roma, el espacio exterior, el oeste y la Edad Media. De manera semejante, la narración permite que tecnologías y mitos incompatibles compartan plano. La comedia Screwball aparece en la velocidad de los diálogos humanos, las alianzas improbables y el choque entre deseo romántico y ambición profesional. Dort, la sufragista, los magnates y Max se mueven dentro de relaciones donde nadie controla completamente la situación. La lógica de Screwball convierte las jerarquías en juegos reversibles. El poderoso queda ridiculizado, el subordinado toma temporalmente el mando, y la atracción altera planes supuestamente racionales. Los Minions intensifican esa inestabilidad, porque desconocen incluso las normas que los demás intentan transgredir. El resultado es una película de géneros sobre la historia de los géneros. Cada transformación narrativa corresponde a una etapa, una tecnología o una tradición cinematográfica, aunque el orden no sea académico. Coffin no ofrece una lección cronológica, sino una experiencia sensorial de continuidad. El slapstick conduce al cine sonoro, este al terror, el terror a la ciencia ficción, y todo termina integrado en una superproducción digital. La película afirma que el cine no avanza eliminando sus formas anteriores, sino acumulándolas. Esta idea se materializa en los cuerpos de los Minions. Son personajes generados mediante tecnología digital avanzada,
pero se comportan como figuras del mudo, dibujos de goma y juguetes mecánicos. Su superficie pertenece al presente, su temporalidad cómica al pasado. Cada movimiento combina ciclos de representación: la pantomima teatral, el gag de vodevil, la animación clásica, la comedia televisiva y la velocidad del video en Internet. De ahí que puedan parecer antiguos y contemporáneos al mismo tiempo. La sencillez geométrica de su diseño favorece esa movilidad histórica. Un cilindro amarillo con ojos, gafas y peto puede insertarse en casi cualquier iconografía sin perder identidad. Los Minions pueden vestirse como caballeros, faraones, detectives o astronautas, y su silueta continúa siendo reconocible. Esta plasticidad explica su éxito comercial, pero también su utilidad narrativa. Son superficies donde la cultura proyecta disfraces, épocas y memes, sin destruir el núcleo del personaje. Su inmortalidad implícita refuerza esa capacidad. Los Minions atraviesan civilizaciones sin envejecer de manera perceptible, lo que permite utilizarlos como testigos absurdos de cualquier acontecimiento histórico. No pertenecen verdaderamente a una nación, una generación o una clase humana, aunque adopten rasgos de todas. Minions y monstruos aprovecha esa atemporalidad para situarlos en Hollywood sin necesidad de explicar su presencia. Llegan porque siempre han estado viajando, y se marcharán cuando la historia vuelva a necesitar otro escenario. Esta elasticidad contiene un riesgo. Si pueden estar en cualquier lugar y sobrevivir a todo, las consecuencias pueden perder importancia. La película intenta resolverlo, desplazando el peligro desde la integridad física hacia la relación entre James y Henry. Sabemos que probablemente ninguno morirá, pero no sabemos si la amistad resistirá el ego, la decepción y la culpa. El vínculo proporciona vulnerabilidad a cuerpos indestructibles. Lo que puede romperse no es el Minion, sino la confianza. La dramatización de esa ruptura evita largos discursos. James ignora advertencias, Henry se distancia y el espacio entre ambos aumenta. La película utiliza la dirección de miradas y la posición dentro del encuadre para mostrar que ya no participan en el mismo sueño. En un momento, James ocupa el centro, rodeado por la maquinaria de su proyecto, mientras Henry queda relegado al margen. La composición convierte la ambición en separación física. Cuando el desastre alcanza su máxima escala, James comprende que la película que quería realizar ha dejado de importarle frente a las vidas amenazadas. Este reconocimiento no implica renunciar al arte, sino abandonar la idea de que una obra justifica cualquier daño. La responsabilidad se vuelve la condición de una creatividad madura. James debe aceptar que no controla todas las consecuencias, pedir ayuda y escuchar a quienes había convertido en asistentes silenciosos. Henry no lo perdona, simplemente porque el guión necesite una reconciliación. Su regreso se apoya en la memoria de la aspiración compartida y en la evidencia de que James ha empezado a cambiar. La amistad no exige ausencia de error, pero sí capacidad para reconocerlo. Al colaborar durante el clímax, ambos reconstruyen su vínculo mediante acciones concretas. Vuelven a moverse al mismo ritmo, a anticipar las necesidades del otro y a transformar la diferencia entre imaginación y prudencia en complementariedad. La tribu también redefine su relación con los protagonistas. James y Henry se habían separado para escapar de una identidad colectiva que consideraba limitadora, pero terminan necesitando a aquellos compañeros. La película no resuelve la oposición entre individuo y comunidad, eligiendo uno de los extremos. La creatividad nace de una desviación personal, pero solo puede sostenerse mediante cooperación. El grupo, por su parte, aprende que servir no tiene que significar obedecer ciegamente a un amo externo. Puede consistir en apoyar una tarea común. Esta transformación plantea una tensión con la esencia tradicional de los Minions. Si su propósito es servir a villanos, salvar el planeta parece alejarlos de su identidad. Algunos críticos han señalado esa contradicción como prueba de una mitología cada vez menos coherente. Sin embargo, también puede interpretarse como evolución. Los Minions nunca fueron malvados en sentido moral. Buscaban poderosos a los que seguir porque necesitaban dirección. Cuando la dirección surge de la amistad y de la responsabilidad, pueden realizar actos heroicos sin convertirse de repente en seres completamente distintos.
La inocencia moral de los Minions siempre ha sido ambigua. Sirven a criminales, celebran planes destructivos y manejan armas, pero rara vez comprenden el sufrimiento que podrían causar. La franquicia utiliza esa falta de conciencia para separar la estética de la villanía de sus consecuencias. Minions y monstruos complica ligeramente esa fórmula al hacer que James sea responsable de una decisión propia. Ya no puede atribuir todo a la orden de un amo. El nacimiento del ego trae consigo el nacimiento de la culpa. En ese sentido, el film narra una especie de educación ética. James pasa de la obediencia inconsciente a la autonomía narcisista, y de esta a una autonomía responsable. El primer estado carece de libertad. El segundo confunde libertad con ausencia de límites. El tercero reconoce que elegir implica responder ante otros. La estructura puede parecer demasiado sofisticada para una comedia infantil, pero se expresa mediante acciones simples. Querer hacer algo, herir a un amigo por conseguirlo y aprender a reparar el daño son experiencias comprensibles a cualquier edad. El cine aparece como catalizador de esa educación. James no madura a pesar de su pasión artística, sino a través de ella. La cámara le permite imaginar una identidad nueva, pero el rodaje le enseña dependencia, fracaso y responsabilidad. La obra rechaza tanto el cinismo que reduce el arte a negocio, como el romanticismo que convierte al artista en ser situado por encima de la moral. Crear es valioso porque conecta a personas, no porque garantice fama o autorice el dominio. La dimensión comunitaria se vuelve explícita en el desenlace, cuando la experiencia compartida de mirar imágenes adquiere importancia. Tras la destrucción y la reconciliación, el cine deja de ser únicamente industria o instrumento de prestigio y recupera su condición de reunión. Personas diferentes se sientan ante una pantalla y aceptan sentir juntas. El gesto puede parecer sentimental, pero resulta coherente con una película estrenada en un periodo en que la exhibición cinematográfica continúa compitiendo con formas domésticas, móviles y fragmentarias de consumo. Minions y Monstruos defiende la sala sin convertirla en espacio elitista. No exige conocimientos históricos para participar, ni establece una jerarquía entre quien reconoce a Méliès y quien simplemente ríe con una caída. La cinefilia propuesta por Coffin es inclusiva, física y ruidosa. Una referencia puede conducir a una obra antigua, pero el placer inmediato sigue siendo legítimo. El niño que descubre el slapstick a través de un Minion no recibe una versión inferior de la historia. Encuentra una puerta de entrada. Esta postura responde a una ansiedad cultural frecuente. La idea de que las nuevas generaciones han perdido interés por el pasado del cine. La película no combate esa distancia mediante una lección solemne, sino conectando figuras contemporáneas con formas antiguas. Si un gag funciona, su origen puede despertar curiosidad después. Coffin confía en la continuidad del placer antes que en la obligación educativa. La historia se transmite porque todavía hace reír. Al mismo tiempo, la obra reconoce que el cine siempre ha sido tecnología popular, comercio y repetición. No idealiza completamente una edad dorada pura frente a un presente degradado. Los estudios de los años 20 ya buscaban beneficios, explotaban estrellas y seguían modas. Los Minions no corrompen ese mundo con su mercadotecnia. Encajan en él porque Hollywood siempre supo fabricar íconos reproducibles. La diferencia entre una estrella muda y un personaje viral es de velocidad y plataforma, no de naturaleza absoluta. La presencia de George Lucas, interpretándose a sí mismo, refuerza el juego entre historia, mito industrial y autoparodia. Lucas representa una transformación posterior del cine, la consolidación del blockbuster, la expansión de universos narrativos y la importancia de la comercialización derivada. Su aparición dentro de una historia sobre Minions establece una genealogía irónica entre el Hollywood temprano y las franquicias globales. También recuerda que Universal e Illumination están celebrando el cine desde una posición profundamente integrada en la economía de la propiedad intelectual. La película no puede escapar de esa contradicción y tampoco parece querer ocultarla. Es una carta de amor al cine financiada para ampliar una marca.
una sátira de la explotación de estrellas protagonizada por personajes presentes en incontables productos. Una defensa de la creatividad insertada en una saga planificada industrialmente. Su interés surge precisamente de esa tensión. James quiere realizar una obra personal dentro de un sistema que exige espectáculo, del mismo modo que Coffin intenta introducir su cinefilia en una superproducción veraniega. El título comparte palabras con un cortometraje anterior relacionado con la franquicia, pero la película de 2026 construye una identidad propia alrededor del Hollywood temprano. Minions y monstruos designan dos categorías aparentemente distintas. Los primeros son adorables servidores cómicos, los segundos, amenazas nacidas para provocar miedo. El relato demuestra que la frontera es inestable. Los Minions pueden resultar monstruosos por su capacidad destructiva, mientras Gumi puede resultar adorable. La clasificación depende de quién controla el encuadre. Hollywood fabrica monstruos mediante luz, maquillaje, montaje y publicidad. Una criatura puede convertirse en amenaza o mascota según la forma de mostrarla. Los Minions conocen bien ese proceso, porque su propia imagen combina rasgos que, descritos fuera de contexto, serían inquietantes. Seres inmortales, innumerables, obsesionados con servir al poder y casi imposibles de destruir. La estética redondeada y la conducta infantil transforman esa premisa en ternura. Minions y monstruos juega con la posibilidad de que lo adorable sea una modalidad del monstruo domesticado. Gumi invierte la operación. Su apariencia invita a protegerlo, pero su voluntad no coincide con la expectativa de docilidad. James comete el mismo error que podría cometer el espectador. Supone que una forma comercialmente adorable implica inocencia. Cuando la criatura revela objetivos propios, la película recuerda que el diseño no agota la identidad. Esta lección se aplica también a los Minions, quienes durante años han sido tratados como accesorios cómicos, y aquí reciben ambición, dolor y capacidad de elección. El monstruo, dentro de la teoría cultural, suele representar aquello que una sociedad no puede clasificar. Mezcla especies, atraviesa fronteras y revela temores reprimidos. Las criaturas de esta película cumplen esa función de manera ligera. Borran la separación entre rodaje y realidad, pasado y futuro, actor y amenaza. Pero James también es monstruoso para su tribu, porque desea algo que un Minion no debería desear. Su ego lo convierte en anomalía. La diferencia entre artista y monstruo se vuelve entonces una cuestión de si esa anomalía puede relacionarse éticamente con los demás. La vieja tradición de los monstruos de Universal añade otra capa. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia y la criatura de la Laguna Negra convirtieron al estudio en sinónimo de terror popular durante el siglo XX. Situar a los Minions en el origen imaginario de una película de criaturas permite a Universal combinar dos de sus capitales iconográficos más reconocibles. Aunque el relato se sitúe antes de la consolidación de aquel siglo, la memoria del espectador completa la conexión. El título parece prometer el encuentro entre la marca contemporánea y el archivo histórico del estudio. Frankenstein resulta especialmente relevante como referencia conceptual. La criatura nace porque un creador intenta superar límites naturales y luego pierde el control sobre lo creado. James no cose cadáveres ni busca vencer a la muerte, pero convoca seres para satisfacer una ambición artística, y se sorprende cuando rechazan su autoridad. El monstruo no es simplemente un enemigo externo, es consecuencia material de la irresponsabilidad del autor. El clímax repite en clave cómica la pregunta de Mary Shelley: ¿qué debe el creador a aquello que trae al mundo? La respuesta de la película se formula mediante cuidado y cooperación. James no puede destruir sin más a las criaturas y regresar a la situación inicial, porque debe reparar el desequilibrio que provocó. El relato no profundiza en el destino individual de todos los monstruos, pero insiste en que la solución exige comprender el mecanismo de la invocación, aceptar ayuda y renunciar al control absoluto.
la responsabilidad no elimina el caos, aunque permite contenerlo. El cineasta aprende que cerrar una historia es tan importante como abrirla. El libro mágico puede leerse también como guión. Contiene instrucciones, posibilidades y peligros que solo se activan cuando alguien los interpreta. James lo utiliza, convencido de que el texto garantiza dominio, pero descubre que toda ejecución introduce variables imprevisibles. Un guión no es la película, del mismo modo que un hechizo escrito no equivale a sus consecuencias. Entre planificación y resultado aparecen cuerpos, accidentes, deseos y decisiones que ningún autor controla completamente. La improvisación, por contraste, constituye el talento natural de los Minions. Su éxito mudo surge porque responden al entorno sin comprender el plan. James intenta abandonar esa espontaneidad para convertirse en director, pero su mejor solución final combina visión e improvisación. La película no elige entre control y accidente. Afirma que el cine nace de su negociación. Demasiado control produce rigidez, mientras el caos absoluto destruye la posibilidad de sentido. Max había comprendido intuitivamente esa relación cuando filmó Los Minions por primera vez. Los magnates, en cambio, solo ven resultados comerciales y creen que la fórmula puede repetirse mecánicamente. James oscila entre ambos modelos. Al principio, observa como artista. Después, intenta explotar como empresario. Finalmente, aprende a colaborar. Su arco reproduce en pequeño las tensiones de la producción cinematográfica entre inspiración, organización y mercado. La película se muestra más aguda cuando esas tensiones emergen de acciones y menos convincente cuando las verbaliza mediante subtramas. El primer acto posee una claridad casi perfecta: llegada, descubrimiento, fama, cambio tecnológico y caída. Cada acontecimiento surge del anterior y modifica el objetivo de los personajes. La segunda mitad dispersa la causalidad entre el libro, Gumi, Dort, el movimiento sufragista y la multitud de criaturas. El sentido general permanece, pero el trayecto se vuelve más ruidoso. Esta diferencia explica la división de la crítica temprana. Numerosos reseñistas han celebrado la película como la entrega más inventiva de la franquicia, una carta de amor a Hollywood capaz de combinar slapstick infantil y referencias sofisticadas. Otros han considerado que la excelente premisa inicial termina absorbida por el caos habitual, las tramas accesorias y un clímax convencional de salvación mundial. Ambas lecturas describen aspectos reales. La película alcanza un nivel de imaginación inusual para la saga, y al mismo tiempo parece desconfiar de esa imaginación hasta añadir elementos familiares de blockbuster. Rotten Tomatoes, +2. Roger Ebert, +2. La reseña favorable puede señalar con razón que pocas franquicias tan avanzadas en número se atreven a cambiar de protagonistas, periodo histórico y preocupación temática. Kevin, Stuart y Bob no son utilizados como garantía nostálgica. James y Henry reciben el centro. Gru desaparece y deja de organizar el universo moral. La música cambia de compositor y la narrativa se libera de canciones reconocibles como principal fuente de impulso. Estas decisiones muestran una voluntad de renovación real, incluso si la estructura acaba regresando a convenciones conocidas. La lectura crítica, por su parte, puede observar que la película plantea cuestiones que no desarrolla por completo. La exclusión lingüística, el ego artístico, la representación de la sordera, la lucha sufragista, la explotación laboral y la historia de los estudios podrían sostener cada una relatos enteros. Al reunirlas, el film produce asociaciones estimulantes, pero rara vez se detiene a examinar sus contradicciones. El público recibe destellos de complejidad dentro de una máquina diseñada para no perder velocidad. No obstante, exigir que una comedia de Minions convierta todas sus ideas en tesis exhaustivas sería ignorar la naturaleza de su forma. El slapstick trabaja mediante concentración y desplazamiento, no mediante argumentación prolongada. Un objeto aparece, adquiere una función inesperada
y es sustituido antes de agotarse. La película piensa a través de gags. Su filosofía se encuentra en la repetición de cuerpos que intentan obedecer, crear o controlar, y terminan chocando con la materia. El gag posee una estructura epistemológica. Un personaje cree que el mundo funciona de una manera, actúa según esa creencia y descubre mediante el golpe que estaba equivocado. Los Minions aprenden físicamente. Tocan lo prohibido, tiran de una palanca, se colocan donde no deben y reciben la respuesta inmediata del entorno. James atraviesa una versión ampliada de esa estructura. Cree que invocar monstruos garantizará una gran película, y la realidad lo golpea a escala planetaria. La risa permite que ese aprendizaje no adopte forma punitiva. El fracaso duele, pero no destruye definitivamente. El personaje puede levantarse y probar otra estrategia. Esta resiliencia constituye una de las razones profundas del atractivo de los Minions. Representan un mundo donde la vergüenza, el error y la caída nunca son el final. Su indestructibilidad física funciona como fantasía emocional para niños y adultos sometidos a exigencias de competencia. Al mismo tiempo, la repetición del fracaso puede neutralizar la responsabilidad. Si todo se repara y nadie sufre consecuencias duraderas, el desastre corre el riesgo de convertirse en simple decoración. Minions y Monstruos intenta evitarlo mediante la herida afectiva entre James y Henry, pero el mundo exterior recupera la normalidad con rapidez. La ciudad destruida es menos importante que la amistad. Esta jerarquía resulta comprensible dentro del género, aunque limita la dimensión ética de la catástrofe. La clasificación para público familiar condiciona la representación de la violencia. Golpes, explosiones, armas y ataques aparecen constantemente, pero el montaje impide contemplar dolor realista. Los cuerpos se deforman y regresan a su forma. Las superficies se rompen sin mostrar víctimas. El miedo dura lo suficiente para alimentar la excitación. La película hereda la lógica del cartoon, donde la violencia es puntuación musical. El problema moral no es el daño físico, sino la intención y la relación. El humor escatológico permanece, aunque integrado con mayor equilibrio que en algunas entregas. Bananas, gases, fluidos y accidentes corporales ofrecen una ruta de acceso inmediata para el público infantil. Estas bromas conviven con alusiones a Méliès, Keaton o la economía de estudios, sin que la película establezca una frontera rígida entre cultura alta y baja. Esa convivencia forma parte de su proyecto. El cine puede ser simultáneamente archivo histórico y máquina de ruidos corporales. La banana conserva su función totémica. Es alimento, objeto de deseo, palabra reconocible y símbolo repetido hasta convertirse en identidad de marca. Dentro del minionés, banana actúa como ancla semántica. Dentro de la cultura popular, resume los personajes incluso para quien no ha visto las películas. La insistencia podría parecer vacía, pero revela cómo un signo sencillo adquiere significado mediante repetición colectiva. Hollywood fabrica mitos con lunas, monstruos y estrellas. Los Minions lo hacen con una fruta. El humor visual depende a menudo de anticipaciones claras. La cámara muestra un objeto peligroso. Un Minion lo observa y el espectador imagina la consecuencia antes de que ocurra. La variación surge de cómo se retrasa, desvía o multiplica el resultado. Coffin domina esta mecánica y sabe que la sorpresa absoluta no siempre es necesaria. Parte del placer consiste en esperar el golpe y comprobar hasta qué punto será más absurdo de lo previsto. Otros gags funcionan mediante información desigual.